¿Se escucha? Bueno, buenas noches. En 2 minutitos empezamos. A ver, vamos a hacer una prueba de audio. ¿Se escucha bien? Listo. Perfecto. Bueno, en 1 o 2 minutos arrancamos. Bueno, ya en segunditos vamos a empezar, La idea es empezar a tiempo. Vamos a empezar con las cuestiones de protocolo, agradecimientos, saludos, y después ya nos metemos de lleno en el asunto, ¿no? Bueno, buenas noches de viernes para todos. Como les decía recién, vamos a tratar de arrancar en hora, ya que, digamos, por lo que he visto, la mayoría de las reproducciones son en diferido y además para rendirle homenaje a los puntuales. Yo soy uno de ellos. Así que espero que estén cómodos tomando un vino, una cerveza, preparando el fin de semana. Bueno, yo por ahora no me puedo dar ese gusto. Quisiera comenzar por los agradecimientos. Agradecer por la invitación a toda la gente de Yoica, a Jesús Ramírez, por el espacio para contarles un poco de mis investigaciones, y también a Arturo Rogerio por toda la logística. Imaginaba algún día presentar aquí en Yoica, pero no tan pronto. Lo visualizaba de acá en unos años, pero bueno, el tiempo, por lo visto, se anticipó. Bueno, me voy a presentar. Mucha gente no me conoce porque justamente no soy conocido. Mi nombre es Diego Pasqueta, soy egresado en psicología y formo parte de Apola Internacional, ex Apertura, hace ya 8 años aproximadamente, un poquito más. Y estoy transmitiendo desde la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, bien en el centro de la República Argentina. Algunas aclaraciones previas. Bueno, vieron que en neurociencias se distingue a búhos y alondras en función de la hora de activación mental. Los búhos se activan de noche, las alondras se activan por la mañana temprano. Bueno, yo soy una alondra, así que se imaginarán que esta no es la mejor hora para mí, y menos un día de viernes en vísperas de primavera. Así que si llega a haber una próxima Yoica, invitación a Yoica, voy a pedir el turno del sábado al mediodía. Voy a tratar de no distraerme con los saludos que aparecen acá en la pantalla, comentarios y preguntas, hasta que llegue el momento de las preguntas. Y con respecto a este tema, les voy a pedir si me las pueden hacer en ese momento, cuando entremos en ese segmento, así no tengo que empezar a buscar en todo el chat y las tengo más compactadas a todas las preguntas. Es un pedido. Y
Y bueno, he visto varias actividades de yoica y bueno, veo que no responden a un patrón específico de presentación, así que eso me da libertad. Bueno, veremos qué sale. A esta actividad le voy a dar el carácter de presentación y no el de conferencia u otra cosa, tampoco charla. Voy a tratar de presentar un conjunto articulado de ideas que pueden estar bien, pueden estar mal, pero que al menos a mí me resultan interesantes. Y bueno, voy a tratar de hacerlo del modo más didáctico posible. Las ideas que quiero presentar o que voy a presentar tienen respaldo en documentos, libros, citas, que en principio voy a tratar de evitar. Las citas no, algunas voy a leer para no aburrirlos, ¿no? A los libros que me refiero se los voy a ir mostrando. Con respecto a las citas, pensé en lo siguiente. Las citas que lea las voy a subir a mi Facebook y las voy a publicar en un archivo, en un PDF o en un Word, de forma abierta, o sea, para público general, de modo que cualquiera que tenga interés en las citas que lea no tenga que andar tomando nota y bueno, después las puede buscar directamente el archivo. Esta noche, bueno, voy a hablar de varias cosas, quizá alguno se pierde un poco, por ahí no me doy cuenta, tengo tendencia a hablar un poco rápido, pero bueno, después se puede volver a ver en diferido las veces que haga falta, ¿no? Bueno, ahí veo saludos, gracias. ¿Cómo voy a trabajar esta noche? Bueno, la idea es que la presentación no sea muy larga, no más de 45 minutos, ya que no me gusta hablar mucho y además no fui agraciado con el don de la elocuencia y las bellas palabras. En esta presentación voy a hablar un poco de epistemología, relación a Lacan, y tengan en cuenta a la hora de, sobre todo de preguntar, que no soy filósofo y que sé poco de la materia, ¿no? Al título de esta presentación, que es la interfaz significante, vamos a arribar por sobre lo último, o sea, sería después de la segunda mitad, y casi diría que voy a contarles no tanto lo que es la interfaz significante, sino cómo llevo esa idea. Creo que es interesante. Y cualquier idea, como siempre, comienza con un interés. Paso a contarles entonces el interés que me tiene atrapado en estos últimos tiempos. Lo primero que quiero aclararles es que mis inquietudes teóricas e intelectuales pasan por Lacan y no por Freud, lo cual no significa que lo menosprecie, sino que leo mucho a Lacan y leo muchos autores lacanianos. Y por otro lado, leo e investigo muy poco sobre Freud, aunque en su momento le dediqué bastante tiempo. Hoy quiero hablarles de un modelo sobre el sujeto de Lacan que vengo ensayando, investigando hace un par de años y calculo seguir un tiempo más. La primera parte de este modelo la publiqué bajo este título, no sé si lo ven, este es mi primer libro, se llama La conjetura del sujeto. Estoy trabajando en el 2 y bueno, calculo que fue por ese libro que me invitaron de Yoica, ¿no? ¿Cómo surge este modelo? Bueno, básicamente surge de mi descontento con la obra de Lacan, ¿no? No voy a entrar en la discusión de si Lacan es claro o no lo es, de su estilo, de si se lo entiende o no, de su hermetismo y el porqué de todos los problemas y dificultades que hay en torno a esto, ¿eh? Yo no estoy conforme no con lo que Lacan dijo, sino en cómo quedó configurada, trazada su obra. Por supuesto no culpo a Lacan ni lo responsabilizo, no culpo a su albacea, a su heredero, a sus traductores, a sus editores, no culpo ni responsabilizo a nadie. Digamos que las cosas se dieron así y toda enseñanza o conjunto de ideas nuevas dejan siempre sus problemas. Y bueno, la de Lacan no fue la excepción. Si estuviese conforme con la enseñanza de Lacan, yo no estaría aquí hoy con ustedes. Así que quiero proponer una idea que está en fase exploratoria, como la vacuna del COVID, así que no se precipiten a criticarla. Creo que en Lacan se da la siguiente situación.
Los argumentos teóricos de Lacan están poco sistematizados y las cuestiones técnicas que propone sí están protocolizadas. Y paso a intentar explicar. Yo reivindico la importancia de protocolizar. En Argentina no somos muy afines a los protocolos, lamentablemente. Sé que ustedes podrían calificarme de obsesivo y todas esas cuestiones, pero yo les contestaría que una ciencia o una disciplina avanza cuando avanzan sus protocolos. Y los países que mejor enfrentan ciertos problemas son los que más y mejores protocolos tienen. Y esto se ve muy bien con lo del COVID, ¿no? Pero pasemos a nuestra práctica. Por ejemplo, si uno recibe un paciente nuevo y se pregunta sobre si se trata de un discurso neurótico o un discurso psicótico, ya está protocolizando, aunque sea un protocolo rudimentario, primitivo. Después, en caso de que se tratase de una neurosis, si uno se pregunta bajo qué modalidad se presenta esa neurosis, si una modalidad histérica, fóbica u obsesiva, ahí el protocolo va avanzando. Y no pierdan de vista y tengan en cuenta que en Lacan hay protocolos. Les suelto dos títulos de dos escritos. La dirección de la cura y los principios de su poder. Texto de los escritos, ¿no? La dirección de la cura, o sea, la cura se dirige, no es cualquier cosa, tiene una dirección, y los principios de su poder es cómo es eficaz. La pregunta de Lacan es cuál es la eficacia de la cura, ¿no? Ese es un título que remite el protocolo. Otro título es de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Acá lo mismo, de una cuestión preliminar, cuestiones previas que hacen a la posibilidad de un tratamiento en la psicosis. Estos escritos justamente versan sobre la neurosis, la dirección de la cura y la psicosis de una cuestión preliminar. O sea, son dos, me parece que Lacan en esos dos escritos propone dos protocolos distintos, amplios, pero protocolos. Cuando Lacan comenta los casos más famosos de Freud, yo propongo que lo que hace es protocolizar. Dora, la joven homosexual, Juanito, Leonardo da Vinci, el hombre de las ratas, y no así, o no tan así, el hombre de los lobos. Y además de estos casos de Freud, Lacan propone Can con Sade para trabajar la perversión y en la carta robada para plantear el automatismo significante. Pero cuando digo protocolizar, ¿a qué sentido me refiero? Básicamente a cuatro cosas. En estos 5 casos de Freud, más estos dos propios de Lacan hace la misma maniobra. Elige 4 elementos, los articula o los relaciona con vectores, les aplica permutaciones, inversiones y rotaciones y trabaja con 2 escenas. Esta suerte de invariante de 4 pasos se da en casi todos los casos. Se ve muy bien en el texto o en el escrito la carta robada. Cuando tenemos la primera escena, el rey, la reina, la carta y el ministro, y en la segunda escena, Dupin, el policía, la carta y el ministro, ¿no? No voy a entrar en detalles con respecto a las operaciones específicas que hace Lacan, ¿no? Y para los que quieran verificar lo que Lacan, la lectura que Lacan hace de estos casos de Freud, muchos se encuentran en el seminario 4. Dora, Juanito, la joven homosexual y Leonardo aparecen en este seminario, para el que lo quiera revisar. Quiero dejar bien en claro, con esto no me estoy refiriendo a la práctica privada de Lacan, a como él practicaba como psicoanalista en sesiones de 3 minutos, sino a sus indicaciones técnicas, básicamente, ¿no? Y se da la situación de que en el lacanismo se le presta mucho más atención en general a los matemas o algoritmos teóricos que a los protocolos técnicos, estos a los que me referí recién. Es decir, hay mucho más trabajo sobre los algoritmos y los matemas que sobre los protocolos. No sé por qué. Tampoco perdemos de vista que un algoritmo se emparenta con un protocolo, ya que un algoritmo es una secuencia algebraica de instrucciones, ¿no?
que selecciona y jerarquiza la información. Pero volviendo, quiero retomar la idea de sistematizar. Recuerden que yo les propuse que las indicaciones teóricas de Lacan están poco sistematizadas, no así las cuestiones técnicas. Les decía que no estoy conforme, contento o cómodo ante esta poca sistematización de una obra que es muy vasta, con muchísimas ideas, y que quizás sistematizar sea lo que nosotros tengamos que hacer, ¿no? ¿Qué sería sistematizar? Sería algo así como organizar un conjunto de elementos de manera tal que formen un sistema, ¿no? Una aplicación circular. Lacan en el seminario 16 dice que su enseñanza no hace sistema, pero lo dice en el sentido de que él forma parte del mismo discurso que intenta establecer. En ese sentido lo dice. O sea, formaría parte de ese sistema. Habría que revisar otras citas. De seguro debe haber, yo no hice tiempo para buscar, pero con seguridad intuyo que debe haber, ¿no? Bueno, decía recién que la enseñanza de Lacan, según mi criterio, está poco sistematizada y, bueno, en parte es por la complejidad de la obra, son muchísimas ideas en constante revisión por Lacan, y por otra parte, por las vicisitudes que hubo en torno a todos los textos de Lacan, ¿no? O sea, parte de la enseñanza de Lacan no pasó a texto escrito, que es una condición sine qua non para cualquier disciplina con aspiraciones científicas. Según lo que he leído sobre Lacan, parece que se debatía, tenía alguna cuestión neurótica ahí entre una fobia a publicar por un lado y el miedo al plagio por el otro. Y parece que publicó sus seminarios por iniciativa o por insistencia de Jacques Alain Miller, ¿no? Y no nos olvidemos que los escritos son del 66 y los seminarios los empiezan a publicar en el 74. O sea, ya en los últimos años de vida de Lacan. Y bueno, hay muchos seminarios que hoy en día no están publicados. Tengo entendido que hasta que se empezasen a publicar los seminarios, los alumnos del seminario de Lacan lo que hacían eran tomaban notas, las compartían o pedían las transcripciones de las estenotipias de los seminarios a su secretaria, a Gloria, que murió hace poquito, creo que murió hace unos días. Pero bueno, todo esto tiene más que ver con la obra y no tanto con las ideas, que es lo que me interesa, ¿no? Aunque no sistematizar una obra dificulta sistematizar las ideas. Les voy a mostrar un ejemplo para mí de lo que es una buena investigación sistematizada. Este es un libro de Balmés, François Balmés. Acá trabaja todo lo que Lacan dijo con respecto al ser de 1953 a 1960, o sea, en los primeros 7 seminarios. Todo lo que dijo, todo bien ordenado, bien articulado. Esas son las investigaciones que a mí me gusta leer. Calculo o pienso que alguno, quizá de ustedes, me podría objetar que lo principal de los seminarios de Lacan, que es lo menos sistematizado, está en los escritos, que es un argumento del mismo Lacan, ¿no? Y de otros, ¿no? Milner y algunos más. Lacan creo que decía que él condensaba y cifraba en sus escritos lo que generaba en los seminarios. Bueno, yo no estoy de acuerdo para nada con esa idea. Y un ejemplo muy claro para mí es el seminario 5, que es paralelo al escrito de una cuestión preliminar, y que son 2 textos contemporáneos. Encuentro que en el seminario hay otros aportes, otros matices, otras acentuaciones. Y este es un tema, sobre todo con la psicosis. Este es un tema en el que estoy trabajando en mi segunda investigación. Rebobinemos. Entonces, ante este diagnóstico que yo propongo de poca sistematización, que puede ser correcto o no, la pregunta que guía mi interés no es entonces qué quiso decir Lacan,
que sería como hacer una exégesis de sus textos, sino si se puede organizar o sistematizar la obra de Lacan en función de algunas claves de lectura. Bueno, sistematizar una palabra tabú, imagino que es porque se la confunde con clausurar, con suturar al psicoanálisis, no es la única. Hay otras frases o palabras o sintagmas tabúes como progreso teórico, que yo lo trabajo en la conjetura 1, curar la neurosis, curar el síntoma. Bueno, son muy pocos los colegas que trabajan esas frases. Y hay otras más, ¿no? Y volviendo un poco al tema de los sistemas, bueno, hay una indicación a la que no voy a hacer referencia, es que hay sistemas que son abiertos y sistemas que son cerrados. No nos vamos a meter con eso. Y me puse a buscar antecedentes sobre la sistematización en la obra de Lacan y encontré una sola referencia. Además de la cita de Lacan que recién les contaba del seminario 16, ¿no? La única referencia que encontré es esto, esta es la biografía de Lacan. Fíjense que el subtítulo dice Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento, rudinesco. Ya en Alush, no recuerdo dónde, tengo un par de libros de Alush, pero tampoco hice tiempo para revisarlo, critica el subtítulo de la biografía de Lacan. Pero es una crítica más del orden de la ironía, no es una crítica, por lo que recuerdo cuando la leí, no es una crítica profunda, sino es una cuestión más irónica, ¿no? Si alguien tiene ese dato de Alush, hágamelo saber, porque me interesa. Y bueno, es una ironía porque encuentro que en algunos libros rudinesco le tira dardos a Alush y me parece que Alush se los contesta. Me parece que viene por ahí. Entonces lo que les decía es que hasta lo que sé, Rudinesco fue la única que planteó la obra de Lacan como sistema, aunque en la misma biografía no aparece el porqué de ese sistema, ¿no? No hay explicaciones con respecto al sistema de pensamiento que aparece en el subtítulo. Y bueno, mi propuesta, y ya entrando un poco al título de la presentación, es que sí creo que casi todos los conceptos o nociones propuestas por Lacan se pueden articular a la lógica significante. Por ejemplo, uno puede derivar el goce o el gozo del significante, pero no lo contrario. Entonces, digamos, la sistematización de la que hablaba es porque implica una jerarquización en función de la cual se organizan y se ordenan los elementos. Y la jerarquía creo que directamente no es una palabra tabú, sino es una palabra rechazada, explícitamente o implícitamente en el Lacan. Sobre esto voy a volver un poquito más adelante, porque me interesa hacer algunas puntuaciones. Dos ejemplos, ¿no? Si decimos que el significante determina el significado, estamos planteando una jerarquía. O si decimos que la angustia del sujeto está en función al deseo del otro, también estamos planteando una jerarquía de funciones, ¿no? Fíjense que si decimos lo contrario no aplica, es decir, el significado no determina el significante y la angustia no determina el deseo del otro. O sea, no valen por fórmulas contrarias, ¿no? Yo sí admito la jerarquía del significante y bueno, Lacan la utiliza a mi criterio reiteradas veces para definir al sujeto, ¿no? En esta fórmula que se repite muchas veces en la enseñanza, ¿no? Un significante representa a un sujeto frente a otro significante. Hasta lo que tengo investigado, no hay otra definición del sujeto que esa. Sí, por supuesto, hay miles de articulaciones que tienen que ver con el sujeto y los tres registros, el sujeto y el goce, el sujeto y el Edipo, o el sujeto y el objeto A. Pero no hay definiciones como
como si fuese, bueno, un goce representa un sujeto frente a otro goce, y que se repita. No he encontrado. Creo que ese axioma, Lacan se refiere a esa definición como axioma. Y eh, yo la leo como una definición jerárquica, ¿no? Y no tengo ningún problema con ese tipo de definiciones, ¿no? Personalmente estoy mucho más en contra de la jerarquía estatutaria de las distintas instituciones o sociedades de psicoanalistas, ¿no? Y no tanto, no tengo ningún problema con la jerarquía conceptual. Denme un segundo. Bueno, el programa científico de Apola, el PIC, que se encuentra en la página de Apola, sí admite la jerarquía desde el momento que incorpora un núcleo central y un cinturón protector. Ese núcleo central está compuesto de conceptos fundamentales y de conceptos articulados. Ahí también hay una jerarquía. Y hasta lo que conozco, no es casualidad, Apola es la sociedad o institución o escuela psicoanalítica que más atención le presta al significante, donde más desarrollo hay sobre el significante. Hay muchísimos trabajos muy buenos, todos, más se los recomiendo. Se trabaja mucho el significante. Y es muy importante que yo aclare esto para pasar ya a lo que es el nudo de la presentación, ¿no? A ver, déjenme mirar un poquito a ver si hay algún inconveniente. Bueno, el título de esta presentación, la interfaz significante, le decía, bueno, la investigación que hice es la conjetura sobre qué es, sobre el significante y el sujeto. Y me gusta siempre destacar que hay una pregunta que no es tan trabajada en nuestro mundillo, en nuestro submundo psicoanalítico, que es por qué Lacan llegó a sujeto. Fíjense que del sujeto siempre se ocupaban los filósofos, hasta que llegó Lacan, ¿no? En el psicoanálisis, ¿no? Y les propongo que nos adentremos un poco en el itinerario intelectual de Lacan para ver cómo se pudo haber dado esto, ¿no? Recién les mostré la biografía de Rudinesco, ¿no? Hay otra biografía, una biografía novelada, que se las muestro, muy interesante, que es de Jorge Baños de Llana. En este primer volumen trabaja, digamos, hace una biografía, hace un recorrido de Lacan hasta el Lacan psiquiatra, si se admite la expresión, ¿no? No llega a la época que a mí me interesa, ¿no? Pero ya voy a hablar de eso, ¿no? En este libro se explica muy bien el pasaje del Lacan psiquiatra al Lacan freudiano, ¿no? Y tiene una nota de color muy, muy linda, que se la recomiendo, que cuenta muy bien cómo la que fue amante de Lacan, ¿no? Victoria Ocampo, que fue, bueno, escritora, intelectual, ensayista, traductora, mecena, editora, feminista, bueno, cómo Victoria Ocampo le devolvió a Lacan su propio mensaje en forma invertida. No voy a hablar de eso, no, los créditos no me corresponden, les pertenecen a Baños Orellana y bueno, sé que va a hablar ahora en Joica en unos días, así que pregúntenle sobre eso. Como les decía, bueno, este libro explora lo que es Lacan psiquiatra y bueno, el diálogo con sus contemporáneos. Lo que me interesa a mí es lo que no es alcanzado en este libro y que es lo que le sigue en el tiempo, ¿no? Lo que podríamos llamar el Lacan epistemólogo o el Lacan que llega al sujeto. Porque la pregunta que siempre nos hacemos los psicoanalistas es ¿cuándo Lacan se hace freudiano? Y bueno, más o menos sabemos que es en torno al caso Aimé. Esa es la respuesta que nos damos. Pero creo que esa pregunta obstaculiza otra que para mí es más interesante, que es ¿cómo lo lee a Freud? Fíjense que Lacan comienza su enseñanza más de 20 años después de que se encuentra con Freud, ¿no?
pasan muchas cosas, más de 20 años. Por supuesto, en esos 20 años Lacan se casa, tiene sus hijos, se divorcia, se analiza, todo eso lo sabemos, ¿no? Obtiene su habilitación como didacta, pero hay otras cosas que me interesaría destacar que tienen que ver con la propuesta que le estoy haciendo, ¿no? Encontré una referencia del mismo Lacan en el seminario de 16 también. Él cuenta que cuando tenía 20 años leía Marx cuando se tomaba el subte para ir a la Facultad de Medicina. Esa es la única referencia que yo he encontrado del mismo Lacan con respecto a su alguna aproximación a la filosofía, ¿no? Y fíjense cómo el asunto del sujeto ya comienza a asomar en esa referencia, porque hasta lo que tengo entendido, sé muy poco de Marx, pero Marx sí habla del sujeto, ¿no? No sé si el sujeto político, el sujeto económico, el sujeto de clase, no lo sé, pero el sujeto está en Marx. También sabemos que también por la biografía de Rudinesco, que Lacan tomó clases de filosofía cuando terminó su tesis de psiquiatría, tomó clases particulares con un profesor, un estudiante avanzado de filosofía, y esas clases parece que fueron antes de asistir al seminario de Koyev. Y bueno, esto otro que es muy importante, que asistió a los cursos de Alexander Koyev para aprender la fenomenología de Hegel. Los cursos de Koyev se dictaron de 1933 a 1939 y terminaron justo cuando empezó la Segunda Guerra, ¿no? Koyev es decisivo para un montón de pensadores, no solo para Lacan. Al seminario de Koyev asistían Sartre, Merleau-Ponty, Jean Hippolyte, Bataille, y bueno, en esos seminarios sus asistentes accedían al pensamiento de Hegel, que hasta lo que tengo entendido era bastante desconocido tanto por ser alemán como por la ausencia de sus traducciones. Ustedes saben que los franceses suelen tener bastante resquemor con los pensadores alemanes, y esa es una de las razones también por las cuales Freud entró tarde en Francia. Ese prejuicio Lacan nunca lo tuvo. De hecho, Lacan tradujo a Heidegger y leía Freud en alemán. No tenía ese problema, ¿no? Como les decía, Koyev, citado por Lacan en los seminarios, tanto como Koyré, Koyev y Koyré tenían una relación de parentesco, se habían casado con dos hermanas. La primera mujer de Koyev era hermana de la mujer de Koyré, después Koyev se divorcia y tiene otra mujer, ¿no? Eran concuñados. Y lo que se suele siempre destacar de la asistencia de Lacan a los seminarios de Koyev es que como que le copió algo así como el estilo, como que incorporó la disciplina de comentario, es decir, Lacan hizo con Freud, o sea, comentó a Freud en su seminario lo que hizo Koyev con Hegel. Siempre se destaca ese dato. Yo prefiero pensar que lo decisivo pasó por otro nivel. Y más allá de aprender la dialéctica de Hegel, con Koyev Lacan se topa con un doble atraso. Se percata de un doble atraso que él tiene con respecto a la filosofía y a las ciencias. Yo les voy a explicar por qué. Es más, Lacan en varios de sus seminarios se queja del tiempo perdido en sus guardias de medicina, ¿no? Porque daría la impresión de que Lacan, ni bien termina de estudiar medicina, se aboca de lleno a estudiar ciencias y filosofía. La historia de Koyev y Lacan tienen, no sé si llamarle cruces, pero tienen muchas similitudes. Koyev es incluso un año más joven, es de 1902, Lacan es de 1901. Koyev, bueno, nace en Rusia, después de la revolución se va a Berlín, y cuando surge el nazismo se tiene que ir de ahí, se va a París.
Les recomiendo la biografía, les recomiendo la biografía de Koyev. Yo la recordé gracias a Jaime Hernández, el colega de Apola que vive en México. Me había olvidado que tenía el libro y que lo había leído, así que lo estuve revisando para esta presentación. Bueno, la vida de Koyev es fascinante, se la recomiendo. Fíjense esto que se da casi paralelo con Lacan. Lacan firma su tesis doctoral en septiembre de 1932 y Koyev más o menos en ese mismo periodo, de 1928 a 1932, toma cursos de física, física cuántica, toma cursos de matemática de conjuntos e incluso da un curso sobre física indeterminista en 1932, ¿no? Cuando la física cuántica tenía unos pocos años de vida, ¿no? Había nacido en 1925. Y si uno revisa la tesis doctoral de Lacan, ¿no? Acá la tengo, se encuentra con que prácticamente no hay referencias a ningún filósofo y a ningún científico. O sea, está esa famosa cita de la ética de Spinoza, con la que abre su tesis, y bueno, hay alguna referencia a Brentano y a Russell, pero nada más. El resto son todos psiquiatras y médicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que Koyev le marca los pasos a Lacan, se lo marca con respecto a la dialéctica de Hegel, a la teoría de conjuntos en matemática y a la física cuántica, ¿no? Y me da la impresión que como resultado de este encuentro, o sea, de que Lacan se haya encontrado con Koyev, los resultados ya se ven en 1938 cuando Lacan, en el texto de la familia, propone los fenómenos psicológicos en clave dialéctica. Ya aparecen los resultados. ¿Qué decir de la presentación que dio en 1936 en Marienbad sobre el estadio del espejo, en la que bueno, fue interrumpido y no se enojó y bueno, no presentó las actas y se fue a ver las Olimpiadas, no sé, algo de eso hizo. A Berlín creo que se fue. Bueno, en ese texto que está perdido, aparentemente Lacan propone que lo que sería una constitución excéntrica del yo, es decir, el yo el yo se construye a través de la imagen del otro y del semejante, ¿no? Bueno, como corolario de todo esto, Lacan en 1936 ya está fuera de Freud, o sea, ¿qué quiero decir? Que Lacan, me da la impresión de que Lacan de 1932 a 1953 se pone a estudiar muchísimo e investigar muchísimo sobre ciencias y filosofía, ¿no? Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿todo este recorrido para qué? Bueno, yo les contestaría que la pregunta que me interesa no es no cuándo Lacan lee a Freud, sino cómo lo lee, desde dónde lo lee. Y acá se abren dos opciones, ¿no? O lo lee como retorno o lo lee como ruptura. Si lo lee como retorno hay que volver a los términos de Freud. Deseo sexual, infantil, incestuoso, pulsión, represión, todas categorías experienciales, ¿no? Y si lo lee como ruptura, yo propongo tres, ¿no? Y ya acá nos vamos metiendo en el final de la presentación y en el nudo de lo que quiero transmitir, ¿no? Yo propongo que Lacan se apoya en tres términos para leerlo Freud, que son el ser, el saber y la verdad, que son categorías epistémicas, teóricas, abstractas, y que son del sujeto, y no del aparato psíquico de la mente. Esto que puede parecer simple o muy simple, para mí es de una subversión absoluta. Y digamos, comenzar su enseñanza desde el sujeto y no desde el aparato psíquico. Y la ruptura con Freud no hay que entenderla como enojo, como abandono del psicoanálisis, ¿no? Sino desde dónde lo lee.
lo que decía recién, ¿no? O lo lee desde pulsión, deseo y represión, o lo lee desde ser, saber y verdad. Acá quiero hacer una pequeña digresión. No es casualidad que hayan sido filósofos y no psicoanalistas los que pudieron leer la ruptura de Lacan con Freud, ¿no? O las diferencias. Voy a nombrar 4. Badiou, Foucault, Althusser y Derrida. He encontrado testimonio de los 4, acá tengo los libros. Todos ellos, digamos, no es casualidad, han generado obras muy fructíferas, creativas, renovadoras, y bueno, y todos ellos han dialogado con el psicoanálisis, ¿no? Badiou también Badiou lo sigue haciendo porque vive, ¿no? El testimonio de Badiou aparece en este libro. Acá Badiou muy claro con respecto a la ruptura que él lee de Lacan con Freud. Este es el libro de Badiou, que es un diálogo con Rudinesco. El de Foucault, no es de Foucault, este es un libro sobre Foucault que se los recomiendo, que es de Mauro Vallejo, no sé si se ve. Acá se ve bien el diálogo que Foucault mantiene con Freud, con Lacan y con el psicoanálisis. Les recomiendo este libro, es muy bueno. De Althusser, esta es la autobiografía. Althusser la escribe después de, como una suerte de alegato, después de estrangular a su mujer, y bueno, cuenta toda toda su vida intelectual y digamos, lo que fue su encuentro con Lacan. Para Althusser era muy claro que Lacan era un autor muy distinto a Freud. Y de Derrida tengo este libro, ¿no? Que también es un diálogo con Rudinesco. Y bueno, para Derrida también había muchas diferencias entre Lacan y Freud, ¿no? No digo que haya que ser filósofo, saber mucho de filosofía para leer a Lacan. Digo que quizá al menos, no sé, no convenga leerlo desde Freud, básicamente. Bueno, como les decía, propongo que el sujeto de Lacan se arma mucho mejor con los niveles del ser, del saber y la verdad, de la epistemología, que con el deseo, la pulsión y la represión. Esto se ve muy claramente en Freud, ¿no? El abismo que hay entre el psiquismo de Freud, el criterio, y el sujeto de Lacan. El psiquismo de Freud se construye en una suerte así de anudamiento entre deseo, represión y pulsión. Sabemos que Freud no trabaja con la noción de verdad, Lacan sí. Freud trabaja con las dos realidades, ¿no? La realidad psíquica y la realidad exterior. Freud tampoco trabaja con la cuestión del ser o la cuestión ontológica, digamos, la da por admitida en una suerte de, no sé, de materialismo ingenuo, y tampoco se apoya en el saber. Utiliza el vocablo conocimiento y lo sitúa en un plano yoico, es decir, lo que el yo del individuo puede llegar a conocer, es decir, el conocimiento consciente o inconsciente. Entonces, ya para meternos en la interfaz significante, para generar el contexto, la primera maniobra es no Freud, sí Lacan, que Lacan, el sujeto de Lacan se arma, a nuestro criterio, se arman bien con los niveles del ser, saber y la verdad. Por supuesto, dejo de lado que es el ser, el saber, la verdad para Lacan y sus variantes. Eso nos llevaría miles de horas de estudio y de lectura. Y bueno, la segunda es entonces cómo combino estos niveles del ser, la verdad y el saber. Los combino a través de los ensamblo a través de la interfaz significante. No se olviden que me estoy refiriendo a un modelo, no encuentro, al modelo de sujeto que propongo acá, ¿no? O sea, ser, saber y verdad se conectan a través de la interfaz significante. Y esto es importante aclararlo, que
yo propongo no articular el ser, el saber y la verdad al modo del nudo Borromeo, como si fuesen equivalencias, esta propiedad que tiene el nudo de la equivalencia e interdependencia de estos registros, sino que propongo ensamblarlos desde la lógica significante, es decir, parto del saber. Calculo que esta idea puede chocar por lo siguiente, digamos. Me da la impresión de que hay cierto miedo en el lacanismo a salirse de la equivalencia y de la interdependencia, ¿no? Entre los tres registros. Y el título que yo propongo, la interfaz significante, propone una alternativa a eso. Y vuelve al asunto de la jerarquía a la que me referí hace un rato, ¿no? O sea, la interfaz propone una jerarquía. Ya después voy a avanzar un poquito con eso y termino. La equivalencia y la interdependencia de los tres registros quedaron muy reforzadas por dos intervenciones de Lacan, que justamente abren y cierran su enseñanza y además por el éxito de la teoría de nudos, ¿no? O sea, la conferencia Lo simbólico, lo imaginario y lo real de 1953, con la que se inician las actividades científicas de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, y el Seminario de Caracas, que es de 1980, que es la última intervención pública de Lacan, cuando él dice que nos deja a nosotros los suyos, ¿no? Después voy a leer la cita. Entonces, si los tres registros son equivalentes e interdependientes, cosa que por otro lado no se cumple, por ejemplo en el esquema Z o en el esquema lambda, uno puede acceder al sujeto desde cualquier registro o desde cualquier enlace. Y mi propuesta es la opuesta a esto. Por eso yo aclaro esto de los nudos, porque calculo que puede ser la principal objeción que se le puede plantear a la interfaz significante, ¿no? O sea, mi propuesta es que solo se accede al sujeto desde la interfaz significante, y bueno, se alcanzan estos tres niveles que les proponía recién, ¿no? Doy por sentado que ustedes admiten la equivalencia entre significante y saber, ¿no? Hay muchas citas sobre esto. En el libro mío hay varias. Bueno, voy a adelantar un poco porque ya estamos casi en 50 minutos. Bueno, vamos a terminar, ¿no? Quiero hacer otra digresión. Tengo varias citas, tengo al menos 10, después se las leo rápido. Calculo que puedo haber muchas más. Ya este verano me voy a dedicar a buscarlas. En las que Lacan dice que sus tres registros son para ordenar la experiencia, orientarse, encuadrar, enmarcar la práctica, lo cual le aporta un matiz distinto a que sean los fundamentos del sujeto, ¿no? Y aclaro esto porque calculo que, bueno, lo que les decía recién, ¿no? Que mi impresión es que es la principal contraargumento que se me puede presentar, ¿no? Y no me consta que Lacan defina al sujeto como anudamiento ni como anudamiento subjetivo. Hice la búsqueda para la conjetura 1 y también Alfredo Edelstein lo hizo, lo revisó, él tiene archivos mucho más completos que los míos y tampoco encontró. Es decir, Lacan no define el sujeto como anudamiento ni como anudamiento subjetivo. Entonces ya, ahora sí, para terminar, los tres niveles del sujeto, les decía, ¿no? El ser, el saber y la verdad, y se conectan a través del significante y lo más específico, que es algo con lo que no me voy a meter ahora, es con tres funciones del significante que yo planteo en el libro, ¿no? Planteo que en Lacan hay tres funciones del significante, es decir, el significante presenta, representa y significa el sujeto. Yo las encuentro, estas tres funciones, en los textos de Lacan. No me voy a meter con eso porque implicaría más o menos leerles el libro completo. Y bueno, esta idea no la he encontrado en ningún libro, tal como yo la desarrollo, ¿no? Pero quiero aclarar algo, yo no tengo ningún inconveniente con los tres registros.
simplemente que no creo que sean lo más conveniente como concepto, ¿no? Como grupo de conceptos para plantear los fundamentos, o sea, para plantear la estofa o los fundamentos del sujeto, no creo que sea lo más conveniente. Creo que Lacan lo usa, los aplica mucho más para la práctica. Y bueno, esto que les decía recién, ¿no? La equivalencia y la interdependencia, que es lo contrario a la interfaz significante. Entonces, una breve recapitulación. Bueno, partí de mi interés pasa por Lacan, no por Freud. Les propuse que Lacan rompe con Freud, sobre todo desde el concepto o a partir del concepto de sujeto. Postulamos la jerarquía del significante para definir al sujeto. No nos olvidemos que significante y sujeto se codefinen. Y la propuesta final fue la de la interfaz o interfaz significante para acceder a estos tres niveles del sujeto, ¿no? A través de las tres funciones, ¿no? El significante presenta, el significante representa y el significante significa al sujeto. Así que, si les parece, les leo rápido las citas y pasamos a las preguntas y ya entramos en la recta final, ¿no? Recuerden que estas citas son para tratar de dejar claro que Lacan se sirve de los tres registros no para plantear los fundamentos del sujeto. Bueno, se les leo rápido, ¿no? Son 10 citas. Esta es de la conferencia Lo simbólico y lo imaginario de lo real de 1953. Lo que quiere decir la confrontación de estos tres registros que son precisamente los registros esenciales de la realidad humana, no el sujeto, registros muy distintos y que se llaman lo simbólico, lo imaginario y lo real. Este es el seminario 1. Nada puede comprenderse de la técnica y la experiencia freudiana sin estos tres sistemas de referencia. Otra del seminario 1. Esta anterioridad no es cronológica sino lógica. No hacemos más que deducirla. No por ello es menos fundamental. Nos permite distinguir los planos de lo simbólico, lo imaginario y lo real, sin los cuales no podemos progresar en la experiencia analítica, salvo utilizando expresiones rayanas con la mística. La última del seminario 1, la tripartición de lo simbólico, lo imaginario y lo real, categorías elementales sin las cuales nada podemos distinguir en nuestra experiencia. Este es el seminario 4, se refiere a los tres registros, son tres modos esenciales profundamente distintos y sin cuya distinción pretendemos que es imposible orientarse ni siquiera en la experiencia más cotidiana. Este es el seminario 7. Estos términos de referencia de los que me sirvo a saber lo simbólico y lo imaginario real. Otro del seminario 7. A lo largo del camino les indiqué que será lo inesperado, lo original de la perspectiva que espero abrir al respecto, tomando como referencia las categorías fundamentales, lo simbólico, lo imaginario y lo real, de lo que me sirvo para orientarlos en nuestra experiencia. Ahí saltamos a una de 1969, que aparece en este libro, una entrevista con Pablo Caruso. Dice Lacan, solo parto de aquellos tres registros porque me parece que es indispensable separarlos a nivel de la práctica analítica. Saltamos a 1970, seminario 22. Quisiera este año hablarles de lo real y comenzar por hacerles observar que estos tres términos, real, simbólico e imaginario, tienen un sentido. Son tres sentidos diferentes, pero también pueden observar que he dicho tres sentidos, así porque eso parece caer por su propio peso. Y la última, de Caracas, esta es conocida, eso le di yo a los míos, se los di para que supieran orientarse en la práctica, pero ¿se orientan mejor que con la tópica legada por Freud y los suyos? Bueno, si les parece, dejemos acá, pasemos a las preguntas. Ojo con lo que preguntan, si hacen alguna pregunta que no me gusta
o que encuentro muy difícil, voy a hacer como hacen los políticos, voy a contestar cualquier cosa. Y bueno, y con eso ya, si les parece, pues ya terminamos. Me parece que, bueno, espero no haberlos abrumado. Acá, bueno, acá aparece una pregunta. Una pregunta, Diego, ¿de qué lógica se trata cuando Lacan habla de la lógica significante? ¿Difiere de la lógica formal? Sí, bueno, es muy amplio las maniobras que Lacan le aplica al significante porque, punto uno, se sirve de, bueno, de los términos del signo lingüístico de Saussure, se apoya en, digamos, en la estructura de Jacobson, la estructura cuaternaria, eh, propone, bueno, la primacía del significante por sobre el significado. Después Lacan también algo que es un tema que es a investigar es cómo se aparta de los tres principios aristotélicos, ¿no? El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero fluido. Entonces, bueno, son un montón de cuestiones que confluyen allí y bueno, yo intento trabajar esa pregunta, digamos, intento trabajarla casi exclusivamente, bueno, en el libro, a través de las tres funciones del significante. Me parece que eh, es muy, no sé si tenemos los tiempos para trabajar en esa respuesta. Eh, Creo que es requiere mucho tiempo para explicar. Me parece que es una pregunta muy compleja. No sé si estoy en condiciones para responderla rápidamente. Bueno, acá aparece otra. Dice la interfaz significante anudaría los tres niveles del sujeto. ¿Cómo pensarlo? Sí, en realidad la interfaz vendría a ser el acceso, se accede al sujeto desde el saber o del significante o desde la representación significante y desde allí accedemos a la falta en ser del sujeto o a la verdad medio dicha del sujeto. O sea, es la puerta de ingreso y a su vez la fase intermedia entre las tres que propongo. O sea, estaría el ser, el saber y la verdad. Eso lo tengo bien graficado bien esquematizado en el libro. Acá me aparece otra pregunta, me dice, ¿cómo definís el sujeto sin tener en cuenta los tres registros? Y bueno, justamente, como Lacan lo define en el axioma, Lacan en el seminario 11 se refiere a esa fórmula como axioma. Un significante representa un sujeto frente a otro significante. Ahí los registros no aparecen. Acá hay otra pregunta, me dice, ¿en qué momento surge el sujeto en el estadio del espejo? Bueno, no recuerdo, son textos que hace ya tiempo que no reviso, pero la referencia que hice recién es que Lacan propone en ese texto que el yo del sujeto se constituye desde la imagen del semejante, ¿no? Desde una instancia exterior, desde una excentricidad. Y lo otro no te lo sabría eh, responder porque no me he ocupado honestamente de ese tema específicamente en estos últimos tiempos, ¿no? No sé si, bueno, pude contestar en parte las preguntas, fui un poco claro. Ahora me estoy dando cuenta que, bueno, la presentación, bueno, fue bastante densa, ¿no? Eh, pensé que iba a resultar más liviana, pero bueno, calcule mal.
Em, bueno, podemos esperar unos minutitos más. Si ya no hay más preguntas, la damos por finalizada la presentación. Acá May me pregunta si podría aclarar el concepto de interfaz. La interfaz, a ver, la interfaz tiene que ver con la representación del sujeto, con el axioma, ¿no? Eh, eh, por ahí es interesante para este tipo de cosas poder visualizarlo en esquemas o en diagramas, ¿no? Yo eso lo hago en el libro y propongo que la interfaz se encuentre en el medio. Si visualizamos al sujeto en tres niveles, digamos, el ser arriba, el saber al medio y la verdad, la interfaz se ubica en el medio. O sea, es lo que permite acceder a cual ser del sujeto o a la verdad del sujeto. Solamente se accede ahí. Por eso, un poco lo que hice fue, no sé si criticar, pero sí tratar de producir un contraste claro entre lo que es la interfaz significante que plantea una sola puerta de acceso al sujeto a lo que es la equivalencia y la interdependencia propia del anudamiento Borromeo, en el que uno en ese caso puede entrar por cualquier cuerda o por cualquier enlace. Digamos, propuse dos modelos distintos y elegí hacer un contrapunto para la interfaz significante con el modelo de nudos, que me parece que es el que más se le opone. Eh, a ver, acá me pregunta Limbert, ¿en qué queda el sujeto, la última enseñanza de Lacan? Bueno, todo el tema de la topología de enlaces no la tengo muy estudiada en este último tiempo. Imagino que el sujeto es justamente el enlace, eh, las conexiones entre los registros, no tanto los registros sino los enlaces. Y acá también me pregunta Ignacio si es posible algún otro comentario sobre la codefinición entre significante y sujeto. Bueno, yo lo que encontró que Lacan se refiere a esa, primero lo dice reiteradas veces, después se refiere a esa definición como el axioma, en dos oportunidades. También se refiere a esa definición como postulado. Y otra cosa que también trabajo en el libro es que muchas veces cuando Lacan propone esa definición entre significante y sujeto, esa codefinición circular o cruzada, la opone a la definición del signo, ¿no? Lo hace muy seguido, una maniobra que hace con bastante frecuencia. Es decir, define el sujeto, un significante es lo que representa un sujeto frente a otro significante, y a renglón siguiente dice un signo es lo que representa algo para alguien. A ver, acá me pregunta Eugenia, buenas noches, las dos operaciones de causación del sujeto, alineación y separación, ¿se podrían pensar en esta lógica de la interfaz significante? Sí, bueno, acá se me adelantó Eugenia porque la idea que tengo en el que en realidad que ya estoy desplegando en el segundo libro es avanzar con este modelo y articularlo finalmente a alineación y separación y a otros pares de conceptos más. En principio te contesto que sí, pero bueno, no puedo, eh, no sé si puedo avanzar mucho sobre eso, pero sí, voy a trabajar esa conexión de conceptos. Acá me pregunta Pam si interfaz estaría en relación a cómo se piensa en análisis de sistemas. Bueno, yo de ahí tomo la definición. También se utiliza en química de interfase. Eh, Algunas definiciones de interfase acentúan más la cuestión temporal y otras la cuestión de la conexión. Y bueno, yo ahí un poco que invento. Adapto, digamos, lo que hay de interfase, lo adapto a la lógica significante, ¿no? Acá me pregunta Rodrigo, dice, individuo, cuerpo 3D, imaginario, si coinciden con el paciente o analizante, en tanto que persona,
no obstante que el sujeto, por su relación con el significante, pareciera no poder atribuirse a un cuerpo. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, por supuesto. El sujeto en Lacan, sobre todo el significante, ¿no? Queda ubicado entre los dos significantes. O incluso queda ubicado entre significante y significado, o entre, digamos, la barra del significante y la barra del significado, ¿no? Pero no queda adherido a ningún elemento, tal cual, sí. Bueno, ahí Eugenio me dice que espera el próximo libro. Bueno, sí, esperemos que salga pronto. Acá me pregunta José, dice, el concepto de interfaz también se usa en neurología. ¿Qué opina de esto? Bueno, lo que decía recién, se utiliza también en química, supongo que deben tener las acepciones bastante próximas. Que tenga otros usos en otras disciplinas, no, para mí no es ningún obstáculo. Yo encontré como que calzaba muy bien con la cuestión de la cadena significante Lacan. No nos olvidemos que Lacan se ubica el significante, la barra y el significado por debajo, y yo lo que hago es agregarle un nivel más, que es el nivel del ser, de la falta en ser o el nivel ontológico, ¿no? Entonces me crea la interfase como la fase intermedia, el que va al medio entre el ser del sujeto y la verdad. La adapto, es una propuesta que hago, ¿no? En respuesta a lo que me pregunta José. Eh, bueno, sepan disculpar mis respuestas. Recuerden que le dije que no era muy elocuente, bueno, ahí se ven las pruebas. Eh, Ahora, bueno, esto que decía recién creo que fue bastante, eh, no sé si, bueno, si pesada o densa la presentación. Bueno, espero que algo se haya podido entender. Si no, bueno, yo estoy dispuesto a seguirla por a las comunicaciones por otros medios, no hay ningún inconveniente. Después subo las citas a mi Facebook. Y si les parece, bueno, acá aparecen dos preguntas más. Acá me dice Limber, bueno, muchas gracias Diego por tu respuesta y las que no se pudo es parte de la lógica del no todo lacaniano, bueno, sí, y también un poco de, por ahí no tener pensado algunos problemas, ¿no? Además del no todo. Por ejemplo, recién me preguntaban de nudo, yo hace tiempo que no le presto mucha atención a eso y prefiero no contestar, ¿no? A ver qué dice. Me parece interesante interfaz significante para pensar la elaboración del ideante como construcción del saber y armonizadora de los registros RCI. Me sorprende. Nunca la había pensado en relación a la cuestión delirante. Bueno, la anoto. La anoto. Eh, y bueno, acá me confirman que fue difícil. Dalia. Bueno, lamento. Le calculé mal, pensé que iba a ser más amena la presentación. Si les parece, bueno, 1 hora y 10 ya llevamos casi, así que, bueno, vamos a dejar acá. Les agradezco las preguntas, les agradezco que me hayan acompañado, les agradezco el interés y bueno, fue un gusto para mí. Bueno, vuelvo a agradecer a la gente de Yoica y bueno, a la espera de si surge otra vez, bueno, con mucho gusto estaré aquí. Les mando un abrazo grande y bueno, que tengan un buen fin de semana, todos, ¿eh? Chau, chau. Bienvenido. Sí. Acá podemos finalizar. Acá podemos finalizar.